Hoy no vamos a hablar de Batman, ni de Spider-Man, ni de Thor, sino de un héroe, de carne y hueso, el agente Tim Ballard. Este hombre dijo en una entrevista que el tráfico infantil, en cuanto a ganancias, supera al narcotráfico, y que Estados Unidos es el mayor consumidor de pornografía infantil del mundo. ¿Será por esto que los medios hegemónicos rechazan el film Sound of Freedom? ¿Es una película conspiranoica, con un contenido basado en la paranoia? ¿Por qué Tim Ballard representa a un héroe que nadie quiere? Hoy analizaremos Sound of Freedom, de qué trata, algunas escenas y por qué el film llama a despertar la conciencia y es un gran éxito a pesar de ser independiente y de todos los obstáculos. Todo esto y más, a continuación. El film comienza con Rocío Aguilar, una niña que es visitada por una mujer integrante de una banda de tráfico infantil que se hace pasar por una buscatalentos que, engañándolos, se lleva a Rocío y a Miguel para una sesión de fotos. Luego, cuando su padre los pasa a buscar, se da cuenta de que todo era una fachada y que sus hijos fueron secuestrados. En paralelo, conocemos a Tim Ballard, un agente que está en plena investigación para poder agarrar con las manos en la masa a un pedófilo que solicita servicios a través de la Dark Web a una organización de tráfico sexual infantil. Después podemos ver cómo Tim simula querer servicios como un cliente y estar interesado para poder conectar con la banda hasta que logra dar con Earl Buchanan, que tiene a Miguel, el hermanito de Rocío, que le pide a Tim por favor que encuentre a su hermana, y le da una medallita con un valor sentimental muy grande, ya que su hermana, cuando aún estaban juntos, se lo había dado como protección. Esta medallita tiene grabado el nombre de Timoteo, que en griego significa el que honra a Dios. Esto no solo conmueve a la gente, sino que también nuestro protagonista siente que es una señal y que debe tomar cartas en el asunto. En el film podemos ver cómo Tim debe sobrellevar el horror que vive en su trabajo y cómo lo afecta en su vida cotidiana, y también vemos cómo estas bandas sexualizan a los niños para captar clientes. Hijos de puta. En la película, vemos que Tim se infiltra en una banda haciéndose pasar por un cliente y arma una fiesta para rescatar a un grupo de menores que eran utilizados como la atracción, pensando que quizás Rocío pueda estar entre ellos. Pero Rocío fue vendida a un capo narco llamado el Alacrán. Tim, en la búsqueda de Rocío, se cruza con aliados que no dudan en arriesgar todo por el bien de la misión, a pesar de tener todo en contra. Nuestro héroe simula ser un médico de una ONG y se embarca a Colombia en una misión en la selva, donde por fin encuentra a Rocío, que es propiedad de un capo narco, y después de una electrizante lucha cuerpo a cuerpo, escapan atravesando una balacera. Luego Rocío, en una escena conmovedora, se reúne con su familia y, a pesar de todo, puede rehacer su vida. Sound of Freedom es un film conmovedor y realista. No tiene imágenes fuertes, pero las insinúa, y cuenta con una gran actuación de Jim Caviezel, que transmite determinación y que por momentos debe simular ser pederasta, aguantando la furia de querer destruirlos a todos. Sound of Freedom tiene un profundo mensaje de fe y esperanza, y en el film vemos claramente el contraste entre la oscuridad del ser humano y de la luz de quienes arriesgan su vida contra viento y marea por querer combatirla. Sound of Freedom nos deja con un profundo mensaje de reflexión y nos invita a gritos a tomar conciencia sobre la pesadilla que sufren las víctimas, y nos deja un mensaje que nos golpea directo en el alma. Ahora, ¿por qué medios como Rolling Stone manifestaron que es un film paranoico y conspiranoico, cuando anteriormente dio críticas exageradamente positivas de la película Cuties, por ejemplo, que sin dudas es un film que sexualiza a los niños? ¿Por qué señala de conspiración un tema que es lamentablemente real? En Argentina, por dar un ejemplo, tenemos el caso de Samantha Haidt, que denunció públicamente una red de pedofilia en la Argentina, donde involucraba a famosos y que murió en extrañas circunstancias, y hasta el día de hoy, su hermano pide justicia. Pero volviendo al film, los progresistas, los supuestos defensores de la igualdad, la inclusión y la libertad, Ustedes me dan asco. son ilógicamente los principales detractores del film. ¿Por qué? ¿Qué tratas de decirme? ¡Hola! ¡Hola! Tim Ballard es un héroe que nadie quiere porque Sound of Freedom va en contra de la agenda progre, ya que el negocio de la explotación sexual infantil es un negocio donde los involucrados no son justamente pobres, sino más bien son personas con un gran poder adquisitivo y poder. ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? Por ejemplo, tenemos la NAMBLA, una organización que defiende las relaciones íntimas con menores, lo que ellos llaman relaciones intergeneracionales, Ustedes me dan asco. fundada hace muchos años por personas de un gran poder económico. Sound of Freedom es castigada por ser auténtica y real, en otras palabras, simplemente por decir la verdad. El film finaliza con una frase que describe a toda la obra y la lucha de Tim Ballard y hace homenaje a una verdad innegable. God's children are not for sale.